Hola, hoy quiero conversar con ustedes acerca del manejo de las adolescentes en esta situación de cuarentena, que para algunos padres está siendo muy difícil y para los adolescentes también. Entonces, yo quisiera comenzar por recordar algunas características propias de la adolescencia. La adolescencia es la etapa donde se define un poco más la identidad, quién soy, hacia dónde voy, incluyendo la identidad sexual. Y es una etapa donde el adolescente ni es grande ni es pequeño. Para algunas cosas es grande, para otras cosas es pequeño. Y necesita meterse mucho en su espacio privado, como yo digo, entrar en su cueva. En su cueva porque puede pasar horas pensando, reflexionando, eh, mirando el techo simplemente, ¿no? Entonces eso es una cosa que a los padres nos cuesta mucho y que quizás con las rutinas del día a día, porque trabajamos, porque estamos dentro y fuera, porque no pasamos 24/7 con ellos, no nos damos cuenta de eso. Y en este momento algunos padres tienen la sensación de que sus adolescentes no hacen nada, de que no colaboran en nada en la casa, de que son poco productivos. Y entonces nos hemos encontrado que terminamos haciendo muchísima más presión al adolescente que la que hacemos habitualmente y en algunas familias esto está siendo crítico. Entonces, de la otra cosa que tenemos que entender es que en la etapa adolescente es más importante los pares que los padres. Entonces, de las cosas más difíciles que ellos les ha tocado vivir es perder ese contacto con sus amigos, ese día a día presencial, en donde el otro se vuelve mi referente. Entonces, por supuesto, la manera que tengo para conectarme con ese otro es a través de mi celular y mis redes sociales. Y lo que quisiera es estar pegado todo el día a través de ese medio. Entonces, yo invito a los padres a que de alguna forma lleguen a acuerdos con sus hijos de cómo va a ser el manejo del celular o del computador para que haya espacios de interacción en familia. Entonces, que se pueda respetar momentos como las comidas, que se puedan pasar ciertas horas del día sin el electrónico, pero para eso tenemos que ofrecerles alternativas. O vamos a hacer ejercicios, jugamos un juego de mesa, o conversamos acerca de algo, o nos tomamos algo juntos, o cocinamos algo juntos, pero un momento que sea un momento de interacción. Yo siempre le digo a los papás que a los adolescentes hay que aprovecharlos que ellos van a hablar cuando ellos quieren y no cuando nosotros queremos. Pero nosotros tenemos que mostrarles que nosotros estamos disponibles, que nosotros estamos pendientes de sus necesidades, que nosotros los comprendemos. Y la forma de mostrarlos es a través del diálogo, ¿ok? A través de que yo te haga preguntas abiertas, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿En qué andas? ¿Qué tal la tarea? Y que sean preguntas abiertas, pero no preguntas que sean de una forma persecutoria. Entonces, el primer mensaje que quiero dar es que es importante respetarle ese espacio privado donde las adolescentes se está encontrando en su mundo, se encuentra con el grupo de pares y que para ellos incluso hace una diferencia estar en su cuarto a puerta cerrada que estar en su cuarto a puerta abierta. Yo sé que los padres nos dan mucho miedo lo que puede ocurrir ahí a puerta cerrada y con quién se pueda conectar. Pero eso es un tema que quizá tocaremos en otro momento, que son las conexiones de los adolescentes. Eh, en la medida que nosotros tengamos una buena comunicación con ellos, podemos tener un poco más de control sobre a qué están accediendo ellos, qué información están teniendo o qué tipo de riesgo están corriendo. ¿Okay? Pero específicamente en esta cuarentena es muy importante permitirles ese espacio privado. La segunda cosa que ha pasado es el tema del sueño y de las rutinas. En cuanto al sueño, el adolescente tiende a ser noctámbulo justamente porque no tiene a la familia encima, porque es un espacio solo, además donde se encuentran todos, donde puedan hablar de lo que sea y nadie los está escuchando. Entonces, ese horario que ellos necesitan, lo ideal sería que por lo menos pudieran dormir 8 horas. Eh, Ellos mismos al principio, los adolescentes empezaron a reportar que tenían el horario desajustado, se acostaban 5 o 6 de la mañana y bueno, casi que el horario invertido. Progresivamente ellos han ido acomodando, por supuesto, acompañado de la exigencia de los padres, han ido acomodando.
Entonces hay que tener cierta flexibilidad, pero establecer una rutina para la semana y una rutina para el fin de semana. Eh, el otro aspecto es el resto de las rutinas del día. Hay adolescentes que pueden, por ejemplo, padres quejarse de que el adolescente no se baña o que el adolescente no se cambia la ropa, que pasa en pijama todo el día. Bueno, mi propuesta sería que se haga una invitación a que se cambie de ropa, a que se bañe, pero no una cosa forzada. Cuando el adolescente de alguna forma uno lo confronta forzadamente, pues siente como tiene tanto de esa autonomía, siente necesidad de rebelarse y en ese sentido, pues los resultados que conseguimos son opuestos a lo que queremos. No es lo mismo que yo, por ejemplo, le diga, ay mi amor, ya tienes 2 días sin bañarte, la verdad es que no aguanto ese olor, a que yo forzadamente me imponga, le digo, ya, métete a bañar, es que eres un cochino. Yo he tenido reportes de algunos adolescentes que incluso los padres insisten que se bañen a determinada hora. Y vuelvo a repetir, para el adolescente es muy importante la autonomía y sentir que toma sus propias decisiones. Eh, a veces los padres no nos damos cuenta de las necesidades. Una adolescente me decía en estos días que ella le cuesta dormirse y que le gusta bañarse antes de dormir, pero que no puede hacerlo porque entonces el baño queda al lado de la habitación de los padres, siente el ruido y entonces el baño la relaja, se tiene que bañar a las 8 de la noche para no afectar a los padres. Ella no se atreve a decirle a los papás a ver la posibilidad de si ella se baña más tarde. Entonces, detalles tan tontos como eso, que pueden hacer una diferencia, que puede hacer que un joven ya se ponga mejor, en modo de relajación, a modo de estar tranquilo, pero en esa necesidad de ser noctámbulo se convierte en un conflicto. Entonces, esta chiquita resulta que se le alarga la hora de sueño. Por supuesto, esta no es la única variable, pero detalles de ese tipo, donde uno puede comunicarse, ser flexible, negociar, conversar, escuchar las necesidades y transmitirle al adolescente que es posible comunicarse con nosotros y manifestar su necesidad puede hacer una grandísima diferencia. Hay otra preocupación que han tenido los padres, que es la cantidad de tiempo que pasan los adolescentes en los videojuegos. Obviamente, el tiempo excesivo tiene que ver con un proceso incluso adictivo de alguna forma, en algunos casos. Pero también es verdad que en este momento donde no hay alternativas, donde no puedo salir al parque, donde no puedo salir a jugar fútbol, donde no puedo salir a hacer otras cosas, se hace más difícil esto. Yo lo que propondría, aparte que, bueno, afortunadamente las actividades escolares permiten que haya un tiempo de dedicación a otras cosas, que se ofrezcan otras alternativas. Una madre me decía en estos días, es que no le interesa nada, no le interesa jugar juegos de mesa, no le interesa leer, no le interesa ver una película, y claro que eso lo hace más difícil, ¿ok? Sin embargo, en esas circunstancias lo que yo propongo es que aunque sean pequeños espacios de tiempo, de 5, 10, 20 minutos, donde nosotros podamos compartir algo de calidad, algo diferente, como acompáñame a cocinar, vamos a preparar esto, o vamos a revisar esto, mira este comentario de este documental, algo que pensemos que puede ser de su interés, que aunque sea breve, lo saque un poco de ese espacio, pudiera ser importante. Pero se nos hace más difícil tanto para los padres como para los jóvenes. En ese sentido, pues el cómo invertir el tiempo. Una de las cosas, esta no es una adolescente, esta es un adulto joven, me decía en estos días, yo me siento muy mal porque no me siento productiva, me siento desmotivada. Ella estaba muy cerca de graduarse y bueno, esa meta se le postergó y no sabe para cuándo arranque, es posible que ni siquiera este año pueda arrancar. Entonces se siente muy desmotivada y no le provoca hacer nada. Entonces yo le decía que era muy importante que ella también se permitiera ese no hacer nada. O sea, nos hemos sentido con muchísima presión de que tenemos que hacer algo todo el tiempo y hacer algo todo el tiempo que sea productivo. Y no necesariamente es así. Cada quien tiene su ritmo. Ese encontrar eso productivo, ese encontrar eso creativo que me va a provocar tiene que ver con cómo estoy yo, en qué estoy,
cómo me siento en esta dinámica ahora con mi familia, todo el tiempo conmigo en casa. Entonces, es muy importante ver que no hay una regla general, sino que va a depender de cada caso en particular. Y yo me tengo que escuchar qué es lo que necesito, qué es lo que mi psique me está pidiendo en este momento. Entonces, en esta montaña rusa de emociones, que unos días nos vamos a sentir motivados, otros días no, días vamos a sentirnos quizás esperanzados y otros días con desesperanza, tenemos que permitirnos y no ponernos en una cosa optimista todo el tiempo, negadora de la realidad y además con un afán de productividad. El otro elemento que los adolescentes piden es que confíen en ellos. Ellos piden que confíen en ellos y que los dejen manejar su tiempo. Otra adolescente me decía esta semana, yo me siento muy ansiosa, me cuesta organizarme, porque es una adolescente con problemas de atención, me cuesta organizarme, entonces en esta ansiedad, si me presionan para que hagan las cosas cuando dice mi mamá o mi papá, entonces me pongo más ansiosa todavía. Yo le digo a mi mamá que me deje hacerlo a mi tiempo y siente que la madre no se lo permite y eso empeora la situación. Yo, por supuesto, le explicaba a esta chica que el que la mamá no confíe tiene que ver con su historia, porque ella tiene la tendencia a postergar, tiene la tendencia a no cumplir. Entonces, claro, los padres nos encontramos en un conflicto. Dejamos, no dejamos, confiamos, no confiamos, y el adolescente se siente presionado. A veces, entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Si mi desconfianza es muy grande, posiblemente yo no voy a dialogar como mi hijo adolescente, sino que lo voy a atropellar lleno de exigencias. ¿Ok? Y si el adolescente tiene muy poca confianza en sí mismo y se siente muy inadecuado, entonces el adolescente va a actuar a la defensiva. Entonces es muy importante entender que así como yo como adulto estoy ansioso, ese joven o esa joven también está ansiosa. Y a eso que yo creo que mi hijo o mi hijo es una floja, pues se está uniendo en este momento una desmotivación, una estructura más difícil de seguir. Entonces todavía se hace mucho más importante tener flexibilidad y espacio de diálogo donde podamos llegar a acuerdos, y que cada quien vaya encontrando cuál es su forma, cuál es su ritmo, cuál es la manera. Entonces, fíjense, hemos hablado de varios temas importantes, que es la rutina de sueño, la rutina de tareas, que también bueno, es preferible que haya un horario, cuando hay mucho tiempo de dedicación al celular, pedir que se deje por lo menos para las horas de comida, ¿okay? Y pedir que las comidas se hagan juntos, porque ¿qué hay? Preservar los rituales familiares. Pero la necesidad de tener su tiempo privado, y quizás lo último en lo que quisiera hacer mucho énfasis es en la comunicación. ¿Ok? Vale que yo diga, por ejemplo, si estoy ansiosa, si estoy irritable, que yo diga que en este momento tengo menos paciencia, estoy muy nerviosa por la situación y que no es personal con mi hijo o con mi hija que yo estoy tomando esta reacción. ¿Ok? Vale también que quizás las pautas, las estructuras que establecimos al principio de la cuarentena hayan variado para este momento, porque también los colegios, los profesores han ido estableciendo sus ritmos, sus pautas. Entonces, es muy importante que esta situación es nueva para todos y es ansiógena para todos. Entonces, no tenemos una respuesta, no tenemos una certeza. Tenemos que tolerar la incertidumbre y aceptarla. Y en la medida que van pasando los días y sobre la marcha, voy descubriendo un poco cuál es mi propia forma de funcionamiento y qué es lo que necesito y qué es lo que no. Tengo que entender que para ese joven que lo que quiere salir, que quizás estaba preparado para graduarse, para cumplir unos rituales importantísimos que se dan en la adolescencia, que cada vez son pocos, son menos, pero son importantes, los ha perdido. Entonces, que se le mueven muchas inseguridades y que es como que si el piso se le tambaleara. Entonces, en ese tambaleo de piso, quizás se aísla más,
quizás se ponen más irritables por la ansiedad, quizás toman una actitud a la defensiva. Y si yo como mamá o como hermana o como familiar me pongo muy reactivo, lo que hago es empeorar la situación. Entonces, yo siempre le digo a los papás que nadie más es más experto en sus hijos que ellos mismos. Entonces, si yo puedo tomar un poquito de distancia, no ver esa actitud de mi hijo adolescente como personal, yo voy a saber distinguir, así como en su momento pude distinguir cuando mi bebé lloraba de hambre, de sueño, yo voy a saber distinguir cuando mi hijo adolescente está echando carro, cuando mi hijo adolescente me está mintiendo, o cuando mi hijo adolescente está ansioso y por eso está irritable, o cuando está desmotivado. Entonces, que el propio conocimiento que tenemos de nuestros hijos nos permita llegar a ese diálogo y a ese encuentro. Yo, con todo lo difícil de la situación, la vida nos está poniendo en una situación donde tenemos que compartir 24/7. Entonces, quizás podemos pensar en cómo ver este momento como una oportunidad de encuentro. Si el encuentro me ha costado mucho, bueno, por supuesto reflexionar yo como mamá, yo como papá, a ver qué aspecto mío es el que se está movilizando. Pero quizás puede ser una oportunidad para descubrir cosas de mi hijo que no he descubierto, para ver cosas en él y no significarlas solo como negativas. Bueno, espero que estos comentarios le hayan servido y sean de alguna utilidad y provecho para algunos. Muchas gracias.